Muy buenas a todo el público, a todos los que en este momento nos acompañan. Mi nombre es Carolina Jiménez, estudiante de la Universidad del Quindío en el programa Ciencias de la Información. El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre el plagio. En la era digital se tiene la creencia que todo lo que circula en la Internet lo podemos tomar, lo podemos citar en nuestras creaciones, podemos hablar sobre ello sin darle una atribución a su autor. Entonces, el día de hoy vamos a revisar la definición, la legislación, las características que existen sobre el plagio, eh, para que no caigamos en esa falsa creencia de que todo lo que circula o todo lo que a lo que yo tengo acceso a información lo puedo utilizar para con fines de aportar a mis trabajos. Buenas noches para todos compañeros, mi nombre es Leandro Mauricio Mora, soy estudiante del programa CIDBA de la Universidad del Quindío y junto con mi compañera Carolina Jiménez vamos a hablar sobre el tema de el plagio. Ahora hablemos sobre la definición del plagio. Es aquel acto de copiar, utilizar o extraer de forma parcial o total una obra. Es una de las prácticas antiéticas que realizan los investigadores en sus publicaciones con cierta frecuencia. Muchas veces se comete por ignorancia, pero en otras los hechos tienen clara evidencia de delito. La Real Academia Española define el plagio como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Eso es muy importante, no acreditarse ideas que no se tienen, palabras o conceptos de otras personas y utilizarlas en nuestras creaciones, porque allí ya nos encontramos copiando algo que no nos pertenece. Las características del plagio son las siguientes: plagio involuntario, plagio intencional, plagio por pago, plagio total o autoplagio. El plagio involuntario está, es el que más cometemos. ¿Por qué? Por desconocimiento o por simplemente no citar correctamente el autor. El plagio intencional se da cuando copiamos cualquier obra, total o parcialmente, desde simples parafraseos, trabajos completos sin efectuar ningún tipo de atribución a su autoría original. El plagio total o completo se efectúa en el momento en el que se copia textualmente un contenido original de una fuente sin cambios, parafraseos ni alteraciones en el texto original. Es una copia textual y sin indicaciones de dónde proviene. El autoplagio sucede cuando una persona usa partes de su trabajo o su totalidad y la copia en el texto nuevo. Puede ocurrir cuando un estudiante presenta el mismo trabajo en dos cursos. El plagio por pago es aquel cuando le solicitamos a una empresa o persona que realice el trabajo o se compra un trabajo realizado de otra persona. Hablemos de los ejemplos del plagio. ¿Cuándo se presenta plagio? Cuando sobre la obra usurpada debe haber un sujeto con derechos de autor, debe haber una utilización no consentida de la obra, debe haber un cierto grado de semejanza entre ambas obras. La obra plagiada deberá tener la protección suficiente derivada de la original. ¿Cuándo se da por clonación? Presentar un trabajo a otra persona como propio, copiando palabra por palabra. Es muy importante y se presenta mucho en la academia. Por mosaico, copiando material de múltiples fuentes que encajan bien en la construcción de nuestra obra. Por copiado y pegado, incluir amplios pasajes de texto de una única fuente sin modificarlos. Cuando se presenta por remix,
cuando mezclo material parafraseando extraído de múltiples fuentes y cambio algunos textos, pero no tanto de fondo. Por búsqueda y reemplazo, cuando cambio palabras o expresiones, pero no altero el contenido esencial de la obra. Y ahora vamos a conocer un poco de autores que hablan al respecto del plagio. Vamos a hablar entonces de Elisa Dukharov. Ella nació en Buenos Aires, Argentina, es doctora en Ciencias Sociales y profesora de castellano. Es investigadora, enseña filosofía y letras, da cursos en universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos, y ha hecho varias referencias sobre el tema del plagio. Continuamos con Jacobo Bajarlía. Nació en Buenos Aires, Argentina, es abogado criminólogo, poeta, cuentista, ensayista, novelista, dramaturgo y traductor argentino. También ha hecho buenos aportes a lo que conocemos ahora como el plagio. Y para culminar con estos autores tenemos a Sureda Comas y Murray. El plagio académico es un fenómeno poliédrico para cuya explicación se precisa de aproximaciones desde diversas perspectivas. Desde la nuestra fundamentalmente educativa formativa, adivinamos que existe un buen número de factores que debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar interacciones orientadas a solucionar el problema. Agrupamos estos factores en dos grandes ámbitos, los que se encuentran en el propio sistema educativo y aquellos otros que son externos. Hay múltiple normatividad internacional y acuerdos internacionales que permiten el no plagio de las obras y respetan mucho los derechos de autor. El convenio de Berna, el convenio satélite, el convenio de fonogramas, el convenio de Estocolmo en el artículo 2 de 1967, la Convención de Roma, el Tratado de Protección Internacional de los Derechos de Autor y los Derechos Conexos, que es la OMPI, y otros tratados que no permiten que a los autores se les plagie o se les robe sus derechos de propiedad intelectual. Es por ello que nosotros podemos observar que internacionalmente, cuando en la música se ha presentado, en el arte se ha presentado, en la academia se ha presentado plagio, siempre, siempre puede haber la forma de que el autor defienda su obra a través de estos convenios que existen para que se les retribuya ese derecho que tienen sobre la obra creada. Y ahora conoceremos un poco de la normatividad nacional. La Ley 23 de 1982 nos dice que protege exclusivamente la forma literaria, plástica o sonora, como las ideas del autor son escritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras, ya sean literarias, científicas o artísticas. El Código Penal en el artículo 270 nos dice: se plasman los derechos morales de autor. Tendrá una pena en prisión de 32 a 90 meses y una multa de 26.66 a 300 salarios mínimos legales vigentes. El artículo 58 nos dice: se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, y estos no pueden ser desconocidos o vulnerados por leyes posteriores. En el artículo 61 nos habla sobre la protección que brinda el Estado a la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. La Ley 1915 del 2018 es un instrumento a partir del cual Colombia implementa algunos de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en materia de derechos de autor y derechos conexos
en el entorno digital. Vamos a revisar algunas sanciones y ejemplos de los plagios en el mundo. Eh, muchos han tenido que pagar no solamente con la sanción social que implica ser acusado de plagio, sino también sanciones económicas y hasta pérdida de investiduras. Mm, Vamos a ver algunos casos muy famosos que se dieron en el mundo sobre las sanciones que tuvieron personas que plagiaron eh, propiedad intelectual de otros autores. El plagio en la música, podemos hablar del caso Blue Red Lines contra Pharrell Williams. La familia del cantautor Marvin Gaye demandó a Pharrell Williams por 7.5 millones, por 16 millones de dólares, donde solo se sancionaron 7.5 millones por el, por el copiado de una melodía de la canción Blue Red Lines. Eh, un juzgado de Los Ángeles determinó que la obra de Marvin Gaye fue copiada en su totalidad o parte de ella por el cantautor Pharrell Williams. Ahora miremos el plagio en la literatura. El caso Basil Echenique en 1935. El autor, el escritor famoso peruano, se le sancionó por 40.000 euros. eh, Se le sancionó porque se descubrió que en muchas de sus obras utilizó citas o párrafos de otros autores. El caso y por último, el caso en la academia, el caso del investigador chileno Rodrigo Núñez de Arancibia, que se cree que fue uno de las más duras sanciones porque perdió el doctorado que obtuvo en la Universidad UNAM de México. ¿Sí? Se descubrió que se extrajo más de 12 artículos de escritores sin atribuir eh, esa autoría y la tomó para la tesis doctoral. Este último perdió no solo tuvo una sanción social, sino que también tuvo una pérdida del doctorado. Bueno, y ya para finalizar, les agradecemos mucho su atención, esperamos que el tema les haya gustado, les quede claro y también contarles que ya nuestro video cuenta con la licencia que permite que ustedes como usuarios tengan acceso al material sin tener restricciones pues por derechos de autor. Muchas gracias, hasta luego.